Ya, lo decía yo antes de ir al compañero de la Cami, que para algunos no comenzó muy bien el año, me refiero a la gente de Valparaíso, a los que les mandamos un abrazo grande por estos incendios maestros que comenzaron hace algunos días y que algunos todavía no se pueden encontrar, algunos focos todavía. De todas maneras. Y entiendo que hay una combinación que se produjo mortal para que esto se iniciara. Absolutamente, después del tremendo desastre que todavía sigue en pleno desarrollo, y a no dudar de que este año probablemente vengan muchos más incendios, porque esto es común, esto sucede todos los años, pero las olas de calor, ya vamos a andar en ese tema, seguramente es uno de los 3 factores que hacen propicio estas terribles tragedias que se convocan obviamente en época estival. Bueno, después de este tremendo incendio que aún continúa en Valparaíso, la gente no se va a olvidar de una factorización, una combinación numérica que hoy día todo habla. Me refiero al 30-30-30. Sí. ¿Qué es esto? Es una combinación de factores climáticos. Fatal combinación 30-30-30, como dice la prensa, hizo arder Playa Ancha. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es 30-30? Claro, ¿qué es? Ok, ¿a qué corresponde? En realidad esto, lejos de la numerología o de alguna especie de cálculo loco, tiene que ver simplemente la combinación de clima con química. ¿A qué se refiere? Esto tiene que ver que cuando en algún lugar hay más de 30 grados de temperatura o alrededor de 30 grados, cuando hay menos de 30 en porcentualidad de humedad, y hay más de 30 nudos por hora, eso es como casi 60 kilómetros por hora, ¿Ya? se combinan una cantidad de factores que, donde hay pastizales, donde hay la posibilidad de un carburante no a propósito, como son en este caso la gran cantidad de casas que finalmente fueron devorados por el incendio, se genera, así como la tormenta perfecta, el incendio perfecto. O sea, el exceso de calor con la debida propagación del viento y cuando por su otra parte no existe la humedad capaz de contenerlo, de que naturalmente pudiera haber un estado de resistencia, el fuego se mueve por donde quiere, con plena libertad y a una velocidad y más encima en sectores que es de difícil acceso, lo que claramente se toma el lugar. O sea, se provoca el fuego. escenario ideal. El escenario Salva, ideal. y dentro de los 30, 30 y 30, uno de esos, como tú bien mencionabas, es la velocidad, que tiene que ver con el viento, la propagación del viento. ¿Ese es uno de los factores principales por la cual de alguna forma se masifica el incendio? De todas maneras, porque, a ver, hay que entender de que un incendio no se puede prever. O sea, No, si bien hay una gran cantidad de consejos que dicen no hago una cosa o tal otra, la verdad es que gran parte de los sucesos vienen por parte del hombre. O sea, a ver, rara vez se da algo como que alguien deja un pedazo de vidrio, un lente, una botella y se genera un efecto lupa que termina incendiándose y luego se toma una gran cantidad de hectáreas. Pero en estricto rigor, la verdad es que es muy poco lo que se puede hacer al respecto. Simplemente ser cauto en términos de la basura, que una vez más fue otro de los factores donde la gente va dejando combustible, de alguna manera, sin querer y que el fuego lo toma. Entonces yo entiendo que esta no es la primera vez que hay incendios en estos lugares, entonces a mí igual también me surge una duda, ¿no podría ser que quizás fueran provocados estos incendios? Fíjate que eso todavía está en estudio, pero no se descarta. Hay una alta posibilidad que esto puede ser provocado, o sea, por mero vandalismo. Ya, pero hay personas que recordemos- incluso se nutren de estas cosas. Recordemos que el del 2014, bien grande también, con Súper unas grande. 1000 casas quemadas, Sí. se decía 1500. que había sido un pájaro electrocutado en una torre de alta tensión y que De cayó al todas suelo. No sé, ¿es posible Lo también? que pasa es que es multifactorial la posibilidad de que estos incendios se provoquen finalmente. Ahora, el 30 y 30 y 30 tiene que ver de que, a ver, muchos incendios se extinguen por sí mismos y que son provocados en los bosques, ¿cierto?, en las cercanías de la quinta región. Ahora, que esto se transforme en un incendio propiamente tal, que termine finalmente devorando la cantidad de casas o en alguna oportunidad vidas humanas, tiene que ver con otros factores como la falta de humedad o en este caso, además, por el exceso de viento que termina tirándolo para todos lados y la verdad que aquí no hay cuerpo de bomberas que pueda contener la cantidad de hectáreas que se están al unísono y estos Quemando. incendios que, ojo, que aunque se apaguen, pueden volver a encenderse. Hay La que tierra entender- queda caliente, debajo de la tierra queda... Absolutamente. De hecho, la mayoría de la gente quizás siento que somos un país que en época de verano se carga de incendios, sobre todo en este sector, Gala. Fíjense que estos demoran días, semanas en poder ser apagados.
y aún así al otro año vuelven a suceder. Oye, y en lugares muy similares. Y lo comentábamos hace un tiempo, no sé si fue aquí a partir de otro tema, y es que cuando uno vive, Yuri, por ejemplo, un terremoto, las cosas se caen al suelo, las recoge y todo vuelve, entre comillas, a la normalidad. Un incendio es mucho más terrible. Uno pierde recuerdos para siempre. Se queman, no existen. O sea, es mucho más complejo recuperarse de un incendio que un terremoto. Sí, y siendo que no es la primera vez que pasa y que más o menos ya, digamos que están acostumbrados, ¿no hay ninguna forma de prevenir que esto suceda? La verdad es que solamente las precauciones que cada persona puede intentar no convertirse en el foco del incendio, pero es una precaución personal nomás. A veces, como decía Cristian, hay situaciones tan extrañas que incluso un pedazo de vidrio de un vaso roto, celebrando el año nuevo, salud, salud, se rompe, alguien lo tira y eso genera un ángulo a veces perfecto para que el sol entre por ahí y termine quemando el pastizal seco y que, sumado a todos los dos factores, falta humedad y viento, termine generando un incendio de estas proporciones. Y la verdad, es muy poco lo que se puede hacer. Ahora, atención con este jefe de meteorología, Luis Vidal, que habla respecto a cómo se dio esta situación del famoso, hoy por hoy tan conocido, 30-30-30. Atención. Luis Vidal, jefe de Servicio Meteorológico de la Armada, dice: cuando las temperaturas, lo vuelve a explicar, son iguales o superiores a los 30 grados, la intensidad del viento en la costa es superior a los 30 nudos, o sea, 60 kilómetros por hora más o menos, y la humedad relativa es igual o inferior al 30%, o sea, muy poca posibilidad que llueva, o mucho menos, de humedad. Se generan unas condiciones ideales para que cualquier amago de incendio rápidamente aumente, vale decir, y se convierta en la peor situación. 140 viviendas en la comuna de Valparaíso finalmente fue lo que devoró este incendio, en donde las temperaturas se mantuvieron superior a los 27 grados, 30% de humedad en el ambiente y cubierta por pino y eucalipto. Que aquí viene otro problema, porque estos árboles además consumen mucha agua. O sea, vale decir, aun cuando trataban de, a través de bomberos, con su manguera o mojarlo, ya sea por estos hidroaviones, la verdad es que estos árboles finalmente absorbieron una gran cantidad de agua y lo chupaban como una esponja y no mantenían el grado de humedad, que es obviamente lo que se necesita para bajar la temperatura y para que el fuego no vaya avanzando. Oye, o Yuri, sea, fue terrible por todos lados, era inevitable. En la Argentina tú vives en Rosario, ¿no? Yo vivo en Rosario. Sí. ¿Esto pasa ya? ¿Esto es más común acá? Una sola vez en lo que es la isla, que es donde está todo verde, pero nada que ver con esto. Esto es algo terrible. No, esto es porque acá, además siempre aquí son en grandes proporciones. Decíamos, en el año 2014 fueron más de 1.500 casas. De hecho lo tenemos, porque fíjate que la verdad es que nosotros vivimos todavía este tremendo incendio. Sin embargo, se ha hecho un ranking de algunos de los incendios más terribles que han sucedido en cualquier parte del mundo, en donde el de 2014, también en Valparaíso, está. Pero antes nos vamos a Australia, esta vez año 2009. Los datos específicos son que esta vez más de 200 vidas se cobraron, uno de los incendios más devastadores en la historia. 1.800 casas fueron completamente arrasadas por estos incendios. Y atención, aquí la temperatura dentro del 30-30-30 fue el factor principal. En aquel momento habían 47 grados Celsius. ¡Guau! Ya, ahora aquí hay que entender de que el incendio promueve que siga existiendo. ¿Por qué? Porque cuando hay más calor, el incendio finalmente termina generando otro foco. Y es el calor del mismo fuego el que mantiene una temperatura tan alta que finalmente impide que esto se vaya acabando. Como un círculo vicioso. De manera natural. Se alimenta la Un otra. círculo vicioso, claro. Los incendios que hay en las casas, además de lo obvio, lógico, que se está quemando un pequeño mueble y que termina agarrando otras cosas, es el calor que provoca en algún momento la pieza que hace que esto se propague para el resto de la vivienda, lo que lo transforma en un completo inevitable. Ese era el caso de Australia en febrero del año 2009. También entre octubre y noviembre, pues duró prácticamente un mes. En el año 2007 fue en California, cuando Schwarzenegger era gobernador y obviamente... Allá también están medio acostumbrados a los incendios. Llorando. También, No hay agua. claro, de hecho cuando hablamos de California, Los Ángeles particularmente, San Francisco, la temperatura y el paisaje es muy parecido a Valparaíso, perdón, allá en California, San Francisco. De hecho por eso le llaman Pancho, por San Francisco, por la imitación de parte de la arquitectura y todo lo demás. Esta vez hubo un total de 23 incendios en el sur de California, 17 víctimas fatales, 70 heridos, 1.500 casas. Esto fue en Santa Bárbara. Y como usted bien decía, el 12 de abril del año 2014, en Valparaíso,
ahí fue un incendio, en lo que sabemos, mucho peor en lo que va este actual. Hace casi 3 años, 11.000 personas damnificadas, 965 hectáreas, muerte, 15 personas, y la verdad es que es muy parecido a las condiciones que se dieron el día de ayer para este incendio, que se va a demorar mucho tiempo en apagarlo. Oye, yo estuve en ese incendio a otro canal haciendo algún despacho en la época de ese incendio, y era como estar en una zona de guerra. Era estar en un lugar que tú mirabas alrededor y no podías creer lo que había pasado ahí. Todo desaparece. Sí, absolutamente todo. Nadie se salva. El fuego cruza la calle, cruza caminos, cruza... Es impresionante. Ahora, no sé si han estado ustedes cerca de un incendio. No. Yo solamente cuando muy chico pude estar cerca de una casa que agarró la vecina que se estaba quemando, y yo, a ver, con, no sé, 13, 14 años, yo alcanzaba a llegar hasta una cuadra de distancia. Y ahí para mí el calor era insoportable. A una cuadra, solo quemándose una vivienda. Cuando se está quemando un incendio, yo no sé el nivel de resistencia de eso, pero yo supongo que la temperatura de llegar a tal nivel que la verdad es que no es como nadie puede aguantar demasiado un par de minutos nomás. Perdona, pero aprovechar de hacer una mención de agradecimiento, de nobleza a todos los bomberos que de verdad es para aplaudirlos, sacarse el sombrero, y además en estas historias también que van saliendo a través, y lamentable caso del incendio, digo, desoladoras, como del mismo bombero que también perdió absolutamente todo, sin casa, sin vivienda, no tenía nada. Aún así, él echando agua, acarreando personas, acarreando cosas también, porque digamos que la generosidad en estos casos puede mucho más. Leonardo Farca hoy día mandó un mensaje diciéndolo que quería depositarle 2 millones de pesos a ese bombero en particular por su valentía y por lo que había hecho. Oye, preguntaba Gala hace un rato, ¿qué se hace para prever, un poco para estar preparado? Y lo que pasó en el 2014 a partir de eso es que a toda la gente que se le reubicó, que perdieron sus casas y que le entregaron casas nuevas, a ninguna se le reubicó en lugares de riesgo. En Quebrada, algunos se les trasladó a Quilpué, a Yilemán, a otras ciudades. La idea es no volver a construir en estos lugares que son complejos, donde el fuego avanza muy rápido. Se convierten en vertederos, la gente arroja basura y finalmente lo que está construyendo es una especie de carburante improvisado para que el fuego pesque eso y arrase absolutamente con todo. Ahora acá hay un problema, porque la otra vez lo llevamos como tema, que tenemos que irnos acostumbrando a las olas de calor que se vienen y van a ir en aumento conforme pasan los años. Ya para este comienzo del año 2017, para Chile, en época veraniega, se aumentó, se pronosticó una especie de promedio que va a bordear los 37 grados más o menos. Mira, atención, así lo consignó parte de la prensa, señor director. Pronostican olas de calor para regiones de Coquimbo y Valparaíso. Sí, en ese trayecto hasta 37 grados. A ver, hay que entender de que eso es el primer y principal factor que condiciona la posibilidad de que se genere un incendio. Una vez más, vuelvo a repetir, si a eso tú le agregas poca humedad y el viento excesivo, esto puede generar un desastre, digamos, realmente imparable y que puede durar semanas. De hecho, Germán Ortiz, director regional metropolitano de CONAF, anunció lo siguiente: son condiciones extremas respecto a la calor que ya está viviendo y que se viene para no parar de acá hasta marzo, para la propagación y el descontrol de un incendio forestal. Por lo tanto, cuando están estas condiciones tenemos que estar muy alerta y por supuesto tener mucha responsabilidad en el uso del fuego en la zona donde se puedan producir incendios forestales. Gala, ahí está la respuesta, es ser responsable, pero al mismo tiempo quedáis corto, o sea, ¿qué se puede hacer? Es que al final es algo que depende de la naturaleza. Sí, claro. Igual tengo que decir así un comentario general que me sorprende en este país, yo que vengo de fuera, que hay muchas catástrofes naturales. Son terremotos, incendios, también hay muchos volcanes activos aquí y me sorprende, es increíble para mí que vengo de otro lugar. Bienvenida, Gala. Bienvenida. No te vayas. Sí, todavía tengo que acostumbrarme a lo que sucede en este país. Eso es porque tenemos todos los climas, excepto el tropical, hasta ahora, que se va a empezar a colar más o menos de Argentina, y ahí vamos a tener desde el Ártico hasta el desierto donde jamás ha caído una gota de agua. Es por eso que todas las fatalidades llegan, increíble. Y así que simplemente, como decían los expertos, estar preparado. ¿Estar preparado de qué manera? Que no sea por lo menos usted el causante del próximo y fatal incendio.